en este seminario sobre el tema de la casación organizada por la sección de la Sociedad de Procedimiento de Paraguay y Argentina. Ya intervine aquí mismo en noviembre del año 2006 sobre el tema del juicio de los casos criminales en Francia, y creo que dentro de poco voy a poder disfrutar de mis propias costumbres aquí. Estas costumbres de las que les hablo son, ante todo, el placer de encontrarme con los amigos, entre los cuales puedo citar al excelente abogado doctor Oscar Ruiz Tuma, y el placer de entrevistarme con magistrados del Paraguay, con los cuales deseo que Francia, gracias y a través de Europa, amplíe los acuerdos de colaboración mediante el programa Eurosocial Justicia, cuestiones de procedimiento, de derecho procesal. Seguiremos la etimología de esta palabra, la etimología latina, avanzar, progresar, para permitir a los magistrados de América Latina y de Europa que se encuentren y avancen juntos. La casación. Sabemos todos que la justicia es obra humana y que una decisión de justicia puede e incluso debe ser discutida o contestada. Este derecho de contestación es un principio general de nuestras sociedades democráticas y nos impone que a toda decisión de justicia se le dé una segunda ojeada, una nueva apreciación. Se trata también de un principio de paz social que permite examinar de nuevo una decisión para confirmarla, modificarla o anularla, lo que va a contribuir a que el ciudadano, que por otra parte también es parte procesal, puede apropiarse de dicha justicia y aceptarla. Se trata también de una garantía, incluso de una seguridad, para el primer juez, que sabe que solamente cumple una obra humana, a menudo con los únicos elementos que le son aportados por los litigantes en la búsqueda de la verdad o de su derecho, y que desea el juez, en tanto que juez, que sus dudas o sus certitudes sean compartidas, apoyadas o discutidas por otra jurisdicción. De estas constataciones evidentes y fundamentales se desprenden en todos los sistemas jurídicos, bien de derecho escrito o con su origen en la common law, la existencia y la teoría de las vías de recurso. En efecto, en cuanto se ha fallado la primera decisión jurisdiccional, se plantean dos cuestiones que conllevan dos consecuencias jurídicas diferentes. O bien todas las partes aceptan la decisión, se considera así como cosa juzgada y debe ser ejecutada. O bien la decisión no satisface a las partes o a alguna de ellas y se impone un segundo examen del litigio. En este caso se van a utilizar las vías de recurso. Para simplificar, preciso que la vía de recurso ordinario, natural, evidente, es la apelación. En Francia hay 35 tribunales de apelación
de los que dependen 1.437 jurisdicciones, cuyas decisiones pueden ser contestadas. Dichos tribunales de apelación se componen únicamente de magistrados profesionales de grado y por ello de antigüedad y de experiencia más importantes que el de los primeros jueces. Además, gran parte de dichos primeros jueces son elegidos y por lo tanto no son jueces profesionales. La apelación es posible contra todas las decisiones falladas por un primer juez, tanto en materia penal como civil, salvo si el interés del litigio es poco importante. La apelación es una vía de recurso ordinario, es decir, normal, mediante la cual una parte que ha perdido completamente o parcialmente ante el primer juez pide a una jurisdicción jerárquicamente superior que modifique la decisión contestada, o bien reformándola o bien anulándola. El Tribunal de Apelación dispone, pues, de un poder total. Puede confirmar, reformar totalmente o parcialmente, anular y volver a juzgar un caso, y es su decisión la que se aplicará. Juzga, pues, de hecho y en derecho, completamente y con soberanía. La primera decisión solo es una indicación para el Tribunal de Apelación, pues puede volver a juzgar el caso una nueva vez, o bien con los mismos elementos, o bien con elementos nuevos o complementarios. La proporción de apelaciones varía según las jurisdicciones concernidas. En 2006, las 35 jurisdicciones comprendidas en el ámbito territorial del Tribunal de Apelación de Rouen fallaron 69.000 decisiones civiles y hubo 5.460 apelaciones. Se podría decir que solo bastaría este único recurso, puesto que satisface efectivamente al principio del doble examen. Pero desde hace mucho tiempo existe la práctica de un nuevo examen, a la vez más centralizado, pero también muy diferente, a través de la vía de la casación. El recurso de casación es en efecto un recurso extraordinario que solo es posible en condiciones y para fines muy limitados. En el antiguo régimen en Francia, antes de 1790, los parlamentos, equivalencia de nuestros tribunales de apelación, eran soberanos y por ello juzgaban en apelación sin recurso posible. Pero el rey de Francia, fuente de todos los poderes, ejecutivo, legislativo y jurisdiccional, se dio el poder de anular las decisiones de los parlamentos que no respetaban su voluntad legislativa, pues los parlamentos que solo estaban compuestos por jueces delegados por el rey debían aplicar las decisiones reales. En estos casos, las partes que habían perdido el proceso podían incoar al rey y el rey también podía incoarse a sí mismo. Así pues, la decisión contestada era examinada por un grupo de juristas
que aconsejaban al rey y celebraban sesión en un organismo llamado Consejo Privado de Estado o Consejo de Padres. Este procedimiento aparece hacia 1578 y el término de casación aparece en 1684. Hay que subrayar que se trataba entonces de un medio del que disponía el rey para controlar a los jueces. Pero dicha necesidad de un órgano regulador de derecho ha sido mantenida después del final del antiguo régimen, constituyéndose en 1804 el Tribunal de Casación, que poco a poco fue adquiriendo independencia respecto al poder legislativo y posteriormente al ejecutivo, para convertirse en una jurisdicción encargada en un primer lugar de asumir la unidad de la jurisprudencia, pero también de imponer a los jueces el respeto de la obligación de motivar sus decisiones. En Francia, el recurso de casación, es decir, la posibilidad de dirigirse al Tribunal de Casación, es considerado ya como una garantía constitucional fundamental. La Corte Europea de Salvaguardia de los Derechos Humanos no impone la existencia de un recurso de casación, pero estima que si existe una jurisdicción de casación, esta debe poder ser incoada efectiva y normalmente por las partes procesales. Por otra parte, dicha jurisdicción debe poder servir de jurisdicción para un nuevo examen para los casos que no pueden ser susceptibles de apelación, puesto que es obligatorio el doble examen. Tras dichas explicaciones introductivas, les propongo que examinemos la metodología de la casación, es decir, cómo y por qué una parte presenta dicho recurso que llamamos recurso de casación, también la organización del Tribunal de Casación y, para finalizar, la sociología de la casación, es decir, cuáles son sus efectos y su utilidad. La metodología de la casación. Para comprender el interés y la importancia de este recurso extraordinario, el recurso de casación, es preciso anotar que, según la ley, primero, los tribunales de apelación fallan soberanamente sobre el fondo de los casos. Y segundo, el Tribunal de Casación no conoce sobre el fondo de los casos y el recurso de casación tiende a hacer censurar la falta de conformidad de la decisión que se ataca a las reglas del derecho. Aparece así la distinción fundamental entre el hecho y el derecho, puesto que el Tribunal de Casación solo es competente para fallar sobre el derecho y a través de la única cuestión de derecho que le haya sido planteada. Por ello, el Tribunal de Casación juzga la decisión fallada, pero no juzga sobre el caso, y por ello no se trata de un tercer grado de jurisdicción. Queda por definir lo que puede ser contestado ante el Tribunal de Casación, por qué razones y cuáles serán sus efectos. Las condiciones del recurso de casación.
Es preciso, en un primer momento, que la decisión contestada sea una verdadera decisión jurisdiccional, fallada por una jurisdicción francesa, y que ésta pertenezca al orden jurisdiccional judicial. Es preciso, igualmente, que dicha decisión sea definitiva, es decir, que zanje la contestación durante el proceso y que la apelación sea imposible. Por eso, solo pueden ser objeto de un recurso de casación las decisiones falladas por los tribunales de apelación o las decisiones de jurisdicción muy pequeñas, cuyo bajo interés no justifique el derecho a la apelación. El recurso debe ser presentado por una parte del proceso y en los plazos previstos. En materia civil, 2 meses después de la notificación de la decisión, y el recurso no es suspensivo. En materia penal, 5 días después del pronunciamiento del fallo, y dicho recurso es suspensivo. Los medios de casación. Los medios de casación son los argumentos jurídicos utilizados para contestar la decisión. Los medios son indicados en el memorial o argumentación presentado ante el Tribunal de Casación, puesto que el procedimiento es siempre escrito y en la mayoría de los casos no hay ni alegatos de los abogados ni asistencia de las partes o del público. El memorial propone los casos de apertura para casación. Estos casos de apertura no son enumerados estrictamente por la ley, ya que ésta precisa solamente que el Tribunal de Casación censura la no conformidad a las reglas de derecho. Se trata pues de una definición vasta y imprecisa, pero se ha querido que el Tribunal de Casación, jurisdicción suprema del orden judicial, permanezca libre de la elección de sus medios de casación para adaptarlos a las necesidades del momento y poder evolucionar. Tradicionalmente se clasifican estos medios según 2 tipos de misiones reconocidas al Tribunal de Casación. La primera, comprobar la conformidad de la decisión a la ley. Para ello, el Tribunal de Casación controla si la ley ha sido interpretada correctamente y, en particular, en el sentido fijado por la jurisprudencia. Pero la segunda misión es comprobar que el juez de fondo haya respetado las reglas del trabajo judicial, verificar si la jurisdicción es competente, si se encuentra compuesta de conformidad a las reglas, si ha motivado correcta y completamente su decisión y si ha respondido a las preguntas planteadas. Comprobar, para finalizar, si no ha sobrepasado sus poderes. Respecto a este control particular, que de hecho es un control de calidad, el tribunal comprueba que el juez ha explicado bien su decisión, puesto que se dice que una decisión de justicia debe bastarse a sí misma y que los motivos retenidos por el juez son precisos y completos de hecho y de derecho. La organización del Tribunal de Casación. Este tribunal es la jurisdicción suprema del orden judicial, única y con sede en París,
El Tribunal de Casación cuenta con una organización y métodos de trabajo especiales. La organización, como todas las jurisdicciones, el tribunal comprende magistrados sentados, actualmente 182, magistrados de estrados, 32, y un secretario judicial. Su elección es especial, pues todos los magistrados son profesionales, todos los magistrados sentados son nombrados directamente por el Consejo Superior de la Magistratura. Todos esos magistrados han trabajado en jurisdicciones normales, puesto que no hay un cuerpo de magistrados que hagan carrera en el Tribunal de Casación. El primer presidente, los presidentes de sala y los magistrados tienen un grado muy elevado en la magistratura y su nombramiento es la consagración de una buena carrera. Existe también un cuerpo intermediario. Se trata de los magistrados censores más jóvenes, originarios también de jurisdicciones, pero que solamente pueden permanecer 10 años en el Tribunal de Casación y después son enviados a un tribunal de apelación. El Tribunal de Casación cuenta con 6 salas. Cada presidente y cada magistrado es afectado a una única sala. Cada sala se especializa y conoce sobre un contencioso específico. Existe la sala criminal, 41 magistrados, que trata todo lo relativo al contencioso penal. La sala social, 36 magistrados, que trata el contencioso de derecho en relación con el trabajo, 3 salas civiles y una sala económica y financiera. Los métodos de trabajo, el procedimiento es especializado, escrito, colegiado. Especializado, puesto que el recurso es automáticamente tratado por la sala del tribunal cuya materia sea de su competencia. Por ejemplo, la sala criminal, que trata todos los casos penales. Procedimiento escrito, puesto que el procedimiento comienza con la presentación de los memoriales de las partes, el demandante del recurso y luego el demandado, si hubiera uno. Salvo en materia penal, las partes son representadas por un abogado especializado del Consejo de Estado y del Tribunal de Casación. La Corte Europea de los Derechos del Hombre ha considerado además que la especificidad del procedimiento del recurso podría justificar que se reserve el monopolio únicamente a los abogados especializados. En materia penal, las partes pueden defenderse por sí mismas, pero como deben presentar sus medios por escrito, se constata que a menudo se fracasa si no se ha recurrido a un abogado especializado. También es un trabajo colegial. Un magistrado de la sala es designado para estudiar el caso y hacer un informe escrito. Este informe, que no da la opinión del magistrado, va a ser comunicado a los partes. Así, el Ministerio Fiscal, miembro de la Fiscalía del Tribunal, establecerá las conclusiones o da una opinión que van a ser también comunicadas a las partes. Según el caso, el magistrado ponente propone la selección siguiente. En materia civil,
el caso se somete a una formación de 3 magistrados de la sala que tienen un grado muy elevado en la magistratura y su nombramiento es la consagración de una buena carrera. Existe también un cuerpo intermediario. Se trata de los magistrados censores más jóvenes, originarios también de jurisdicciones, pero que solamente pueden permanecer 10 años en el Tribunal de Casación y después son enviados a un tribunal de apelación. El Tribunal de Casación cuenta con 6 salas. Cada presidente y cada magistrado es afectado a una única sala. Cada sala se especializa y conoce sobre un contencioso específico. Existe la sala criminal, 41 magistrados, que trata todo lo relativo al contencioso penal. La sala social, 36 magistrados, que trata el contencioso de derecho en relación con el trabajo, 3 salas civiles y una sala económica y financiera. Los métodos de trabajo, el procedimiento es especializado, escrito, colegiado. Especializado puesto que el recurso es automáticamente tratado por la sala del tribunal cuya materia sea de su competencia. Por ejemplo, la sala criminal que trata todos los casos penales. Procedimiento escrito, puesto que el procedimiento comienza con la presentación de los memoriales de las partes, el demandante del recurso y luego el demandado si hubiera uno. Salvo en materia penal, las partes son representadas por un abogado especializado del Consejo de Estado y del Tribunal de Casación. La Corte Europea de los Derechos del Hombre ha considerado además que la especificidad del procedimiento del recurso podría justificar que se reserve el monopolio únicamente a los abogados especializados. En materia penal, las partes pueden defenderse por sí mismas, pero como deben presentar sus medios por escrito, se constata que a menudo se fracasa si no se ha recurrido a un abogado especializado. También es un trabajo colegial. Un magistrado de la sala es designado para estudiar el caso y hacer un informe escrito. Este informe, que no da la opinión del magistrado, va a ser comunicado a los partes. Así, el Ministerio Fiscal, miembro de la Fiscalía del Tribunal, establecerá las conclusiones o da una opinión que van a ser también comunicadas a las partes. Según el caso, el magistrado ponente propone la selección siguiente. En materia civil, el caso se somete a una formación de 3 magistrados de la sala que hacen las funciones de filtro. O bien, declaran no admitidos los recursos inadmisibles o fundados en medios que no son serios, es decir, que nos encontramos ante un rechazo de recurso de casación. O bien, constata que el medio está efectivamente bien fundado y anula la decisión contestada. O bien, envía el caso de nuevo ante la sala. Este filtro funciona bien, puesto que más de un 60% de los casos son tratados así y, evidentemente, esto ha permitido acelerar el juicio de las causas.
Si el caso se presenta de nuevo ante la sala, esta debe estar compuesta por lo menos por 5 magistrados. Durante el deliberado, el magistrado ponente hace su informe y da su opinión y, en general, se preparan 2 fallos, uno para la casación y el otro para el rechazo. Existen varios procedimientos previstos para evitar contrariedades de juicio entre las salas. Una sala puede pedir oficialmente a otra su opinión. Un procedimiento puede ser enviado ante una sala mixta, compuesta especialmente por magistrados de 3 salas diferentes, o ante la reunión plenaria compuesta por magistrados de todas las salas del tribunal, 3 por sala, son 18. El resultado del procedimiento va a ser o bien el rechazo del recurso, o bien su admisión y la casación de la decisión contestada. Si el recurso es rechazado, el litigio acaba, puesto que no se puede presentar otro recurso y la decisión contestada debe ser ejecutada. Si el recurso es considerado como fundado, nos encontramos ante 2 posibilidades. O bien se trata de una casación total y, en este caso, se debe volver a juzgar el caso completamente ante otro tribunal de apelación. O bien la casación es parcial, lo que sucede a menudo, y hay que volver a juzgar solamente la parte del procedimiento o de la demanda que haya sido anulada. En lo que concierne a los casos realmente juzgados por el Tribunal de Casación, el porcentaje de casación en el año 2005 fue de 31% para los casos civiles y de 8% para los casos penales. En relación con el Tribunal de Apelación de Rouen, hay que anotar que en materia civil hay un 26% y un 4,5% en materia penal, más bajo. Es preciso saber que solamente 5 al 10% de los casos son objeto de un recurso de casación. Un caso que ha sido anulado va a ser enviado ante otro tribunal de apelación que va a juzgarlo de nuevo, como si fuera un caso ordinario, pero con el conocimiento de la posición del Tribunal de Casación. O bien el Tribunal de Apelación, si hay un punto de derecho, adopta la posición del Tribunal de Casación y juzga pues en consecuencia, cerrando el caso, o bien el Tribunal de Apelación no está de acuerdo con el Tribunal de Casación y toma posición como el fallo anulado. En este caso se llama una rebelión y el caso vuelve en tanto que recurso ante el Tribunal de Casación, que falla en reunión plenaria, 6 salas, o bien confirmando la rebelión del Tribunal de Apelación, deniega así la decisión de la sala especializada del Tribunal de Casación y se cierra el caso, o bien mantiene su posición y por ello el caso vuelve ante otro Tribunal de Apelación que debe obligatoriamente seguir la posición del Tribunal de Casación. Las rebeliones son raras, pero a menudo eficaces, puesto que en estos casos el 40% de las decisiones de la reunión plenaria confirman el punto de vista de los jueces rebeldes.
alguna consideración muy concentrada sobre la sociología de la casación. Con este término, quizás un poco pomposo, quisiera explicarles 3 series de consideración respecto al papel, en Latinoamérica se dice el rol de la casación, a la posición en tanto de que Tribunal de Casación y al futuro de la jurisprudencia. El rol de la casación. El recurso de casación parece tener 2 justificaciones: un control de la aplicación de la ley, un control de la calidad de la justicia. Desde su aparición en el siglo XVII, el recurso de casación ha conservado su papel primero, que es de obligar a las jurisdicciones no solamente a aplicar la ley, sino también a aplicarla correctamente. Es un interés social evidente para todos los regímenes que la ley sea obedecida y que sea interpretada de la misma manera en todo el territorio nacional, puesto que se trata de los principios fundamentales de la primacía de la ley, regla absoluta y expresión de la voluntad general en los regímenes jurídicos de derecho escrito y de la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Tiene pues un rol de unificación y de coherencia, tanto más importante cuanto que en Francia el juez se ve obligado a juzgar, incluso si la ley es oscura o imperfecta. Uno de sus primeros deberes es precisamente interpretar la ley. A este principio de igualdad se añade el de libertad para el ciudadano, que debe tener un conocimiento lo más total y perfecto de sus derechos y la posibilidad de hacerlos respetar. Se trata del principio fundamental del acceso al derecho, del acceso fácil a la justicia y de la seguridad jurídica. El Tribunal de Casación también se ha visto añadir un papel de control de la calidad de la justicia, a través del control de la motivación de las decisiones que le han sido transmitidas. Sin entrar en el fondo del caso, comprueba si el trabajo aparente del juez, su trabajo de base, ha sido efectuado y bien efectuado. Examinar concretamente los medios de las partes, responder a dichos medios, no cometer errores graves, haber explicado correctamente su decisión, fallar una decisión fácil de comprender y de ejecutar. Es el medio que los jueces de fondo temen más, puesto que en definitiva es su trabajo lo que se juzga. Así, se puede decir que si en el momento de su nacimiento la casación se justificaba por la protección de la ley y por representar un interés público, se añade ahora el interés privado de los justiciables, que tienen derecho no solo a la aplicación de la ley, sino también a conocer los motivos empleados por el juez. Segunda consideración, el Tribunal de Casación, que se encuentra en la cima del orden judicial, es aceptado sin reservas por el cuerpo judicial. En primer lugar, porque es el reflejo de dicho cuerpo, gracias al nombramiento y a la composición de sus magistrados. Los magistrados del Tribunal de Casación son nombrados porque se es ya magistrado de las jurisdicciones de base, Tribunal de Apelación
y no hay un cuerpo de magistrados autónomos o de integración. Es el resultado de una carrera judicial y se presentan 100 candidatos por un puesto. Simbólicamente, para marcar su pertenencia, el primer presidente de un tribunal de apelación, como yo, también es magistrado del Tribunal de Casación, al que puede pedir el volver para celebrar sesión. Además, ¿por qué no hay relaciones jerárquicas entre el Tribunal de Casación, jurisdicción autónoma y las otras jurisdicciones? No representa ni gestiona el cuerpo judicial. Se ha podido decir igualmente que en el reparto entre el hecho y el derecho y la noción de apreciación soberana del juez de fondo habían facilitado dicha aceptación. Si efectivamente hay un control verdaderamente jerárquico del Tribunal de Apelación, puesto que la apelación permite reformar totalmente una decisión, dicho control no existe de manera tan firme en el recurso de casación, que no permite, por su parte, hacer modificar ni la cuantía de la pena ni la suma de la indemnización. Pero en efecto, el Tribunal de Casación es respetado por la apreciación de su trabajo más conocido, establecer la jurisprudencia. Si hubiera necesidad, para concluir, si hubiera necesidad de definir simplemente el papel del recurso de casación y la importancia de la jurisprudencia que la examina, yo diría que el Tribunal de Casación fija la jurisprudencia judicial a través de los casos que le han sido sometidos. Por ello, caso tras caso, recurso tras recurso, el Tribunal de Casación ha trazado líneas de fuerza, ha sido obligado y sigue estándolo por dos tipos de límites impuestos por el Código Civil. El artículo 4, que obliga al juez a pronunciarse incluso en caso de silencio, de oscuridad o de insuficiencia de la ley, y el artículo 5, que prohíbe al juez el pronunciarse por vía de disposición general y reglamentaria respecto a las causas que le han sido sometidas. Sin embargo, la jurisprudencia son soluciones generalmente dadas para las jurisdicciones respecto a una cuestión de derecho presentada con ocasión de una instancia judicial. Se une, pues, la noción de instancia judicial y de jurisprudencia, pero para que una ley sea definitivamente interpretada por el Tribunal de Casación, el plazo es a menudo muy largo, varios años, plazos cada vez más incompatibles con las necesidades de los profesionales o los utilizadores del derecho. Para ganar tiempo, se ha creado en 1991 el procedimiento de petición de consulta, formulada al Tribunal de Casación, que permite en materia civil y penal a una jurisdicción judicial el pedir que el Tribunal de Casación, antes de fallar, dé su opinión sobre una cuestión nueva de derecho que presente una dificultad seria y aparezca en numerosos litigios. Este procedimiento funciona mal, pues se solicitan pocas opiniones, y algunos comentadores han explicado este problema porque las opiniones del Tribunal de Casación no son motivadas. Por ello,
profesor ha escrito: rechazando el explicarse, el Tribunal de Casación manifiesta cierto menosprecio aristocrático cara a los justiciables y a los tribunales, como si no tuviera que conocer las razones jurídicas que la abrigan.